Hola y bienvenidos al itinerario de inclusión educativa. A lo largo de este vídeo vamos a ver los objetivos y los contenidos que hemos diseñado para esta formación específica y al mismo tiempo los trasladaremos a el número de sesiones y en cada sesión qué contenidos se podrán trabajar en los diferentes claustros, en los diferentes profesores, para llegar a todo lo que va a ser el planteamiento de cómo se debería de realizar la inclusión en un centro educativo. Al mismo tiempo, acabaré explicándoos cómo organizaremos y nos organizaremos en estas sesiones y el acompañamiento que recibiréis por el equipo de Escuela de Maestros, si elegís evidentemente este itinerario formativo. Para empezar, es importante que veamos que a nivel de objetivos y de contenidos tenemos que cubrir todo lo que va a ser el planteamiento de toda la inclusión en la comunidad educativa. Por tanto, evidentemente cuando llegamos a una comunidad educativa sabemos que ya han habido acciones que se han ido realizando en torno a esta temática. Por tanto, para nosotros va a ser muy importante que haya una primera sesión para compartir junto con el claustro en el momento, en el lugar en el que vosotros estáis a nivel de inclusión, ¿no? Entonces, deberemos de diseñar dónde os situáis como identidad de centro en este sentido. Por tanto, cuando ya sepamos ese punto de dónde me sitúo, en dónde me encuentro, lo importante será en una siguiente sesión entre todos definir cuál va a ser la visión que tenemos en torno del concepto de inclusión, crear esa visión compartida de dónde queremos llegar para al mismo tiempo, a partir de saber de dónde estamos, delimitar ese camino que nos queda por recorrer. Y a continuación lo que haremos será ponernos a recorrerlo, es decir, definir primero en un marco del centro, en un contexto de centro, ¿vale?, cuáles van a ser nuestras líneas de trabajo en nuestros documentos de trabajo, para después, una vez esté constituido ese marco a nivel de centro, poder poco a poco sumergirnos en las diferentes aulas, definir cómo se trabaja la inclusión a nivel de aula, analizando las necesidades del grupo, las barreras de inclusión, también evidentemente recurriendo a los imperativos legales que tendremos que responder, ¿no?, en torno a esta temática en las diferentes aulas, y sumergirnos ya en lo que va a ser el diseño de situaciones de aprendizaje multinivel en las 5, de la sesión 5 a la 8, a las sesiones que quedan, para que los profes puedan ver primero cuáles son los condicionantes que debe de cumplir una situación de aprendizaje multinivel, después en la sesión 6 y 7 dirigirse a su creación, a su diseño, creando toda la situación desde el principio hasta el final y viendo en cada una de sus partes cómo a partir de la infusión de herramientas metodológicas y de medidas de respuesta podemos hacer que esa situación de aprendizaje sea multinivel y adaptada a las características del grupo, para al final ver aspectos de aplicación de esa situación de aprendizaje y poder organizar o planificar determinadas medidas de respuesta que ya tienen que ver con aspectos de aplicación directa, como puede ser la docencia compartida en una última sesión. Si vemos sesión por sesión, para analizar un poco los diferentes documentos, cuando empecemos por intentar saber dónde se sitúa el centro, trabajaremos en un cuestionario que hemos creado desde Escuela de Maestros, analizando los diferentes cuestionarios que se han propuesto ya en diferentes ámbitos de la comunidad educativa,
para poder autorreflexionar en este cuestionario sobre los pilares básicos que debería de atender un centro a nivel de inclusión y saber en cada momento y en cada uno de ellos el centro en concreto en el que estamos en este momento, dónde se sitúa, ¿vale? Para que después, en la sesión 2, una vez tengamos claro lo que es la inclusión, repasando pues el marco, los diferentes pilares, las propuestas a partir de los diferentes ámbitos más trascendentes, ¿no? A nivel de inclusión, ya sea tanto el decreto como los pilares de ese decreto que viene de la mano de toda la conceptualización del Index for Inclusion aterrizado al contexto español por Echeita, ¿vale? Una vez compartamos esos conceptos básicos y a partir también de las respuestas que nos hayan ido saliendo en el cuestionario de la primera sesión de dónde me sitúo, poder establecer ese rango, ¿no?, de trabajo en el que tenemos que estar en cada centro en particular. Esto nos va a llevar en la sesión número 3 a asentar este planteamiento en los documentos de vuestro centro, ¿no? A explorar esos documentos, a ver dónde tenemos que ir incluyendo determinadas medidas y determinadas propuestas para que poco a poco, ¿vale?, se vaya asentando en los diferentes estamentos de la comunidad educativa el modelo inclusivo. Y ahí analizaremos vuestros documentos de la mano, juntos, ¿vale? Para poder, evidentemente, decir, vale, pues aquí tenemos que modificar esto, aquí tenemos que modificar lo otro, aquí tenemos que ampliar, progresar, mejorar y ya empezar esa propuesta, ¿no?, de medidas de respuesta que tendremos poco a poco que ir incluyendo desde el proyecto educativo, la línea pedagógica, las concreciones curriculares, para aterrizar en lo que va a ser la programación de aula, ¿no?, que es ya la última práctica educativa más directa en el aula, pero que tiene que sustentarse en lo que anteriormente se haya acordado por toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, llegaremos al aula, como acabamos de decir, en la sesión 4, en donde a partir de otro documento, otro formulario, otro cuestionario creado por Escuela de Maestros, juntando y fusionando los documentos que más se utilizan a nivel educativo, como puede ser en la Comunidad Valenciana Aldeva, y a nivel estatal partes del índex o partes de cuestionarios de aula diversificada, ¿vale? Podremos ahí hacer un cuestionario que nos sirva para, por una parte, identificar las necesidades del aula y al mismo tiempo también identificar barreras que el propio contexto pueda estar ocasionando y en ese sentido también generando determinadas necesidades en los alumnos. A continuación, cuando ya tengamos el perfil de lo que va a ser el aula a la que queremos dirigir esta intervención, pues pasaremos al diseño multinivel. El diseño multinivel se fundamentará en aplicar los principios del DUA al diseño de la situación de aprendizaje en un principio a nivel universal, eligiendo determinadas opciones que sabemos, pautas y opciones que sabemos que aplicándolas a la estructura de esa situación de aprendizaje universalizamos el diseño de la situación de aprendizaje y luego utilizando determinadas opciones y pautas para llevar a cabo la personalización de la situación de aprendizaje, teniendo en cuenta pues, las características al grupo al que va dirigido, ¿no? Entonces, en esta sesión número 5 asentaremos esos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es el DUA? Que implica el trabajo en los diferentes principios, en las diferentes pautas, las diferentes opciones, cómo podemos hacer que haya universalización y cómo podemos hacer que haya personalización utilizando esta herramienta. Y finalmente, cuando tengamos eso bien claro, acabaremos por determinar
una plantilla de programación que en la sesión 6 y 7 la utilizaremos para diseñar esa situación de aprendizaje multinivel, teniendo en cuenta pues los diferentes condicionantes, las diferentes partes de la plantilla, las diferentes opciones a nivel de universalización y después también de personalización. Y una vez tengamos el diseño aplicado, tendremos que pensar en la parte de la aplicación, porque hay algunas medidas que implican que pueda haber algún acompañamiento dentro del aula de un personal de apoyo o especializado, y entonces ese acompañamiento implica que tiene que haber una preparación previa de qué papel tiene uno, qué papel tiene otro, qué rol tiene, qué tal, y entonces entraremos en esa parte de la aplicación o del diseño de la aplicación, analizando, investigando la estrategia, ¿no?, por excelencia cuando necesitamos un acompañamiento dentro del aula, que es la docencia compartida, ¿vale? Que con eso cerraríamos todos los condicionantes que consideramos que son necesarios para el diseño de un marco de centro inclusivo, preparación de una situación de aprendizaje multinivel y aplicación de esa situación de aprendizaje. Bien, organización, como siempre nos organizamos a partir de la herramienta del Classroom con las aplicaciones de Google, para que en esa herramienta los profes tengan toda la información que les vayamos presentando de forma organizada. Y además ahí también estarán las tareas que ellos tendrán que elaborar para que nosotros, cuando llegue el momento, podamos hacer un acompañamiento de su diseño, que serán entre la sesión 5, 6 y 7, porque se centrarán en el diseño de la situación de aprendizaje para que nosotros, los formadores, podamos revisarlas, hacerles comentarios, hacerles propuestas de mejora y así que ellos puedan avanzar en esos diseños, ¿no? El acompañamiento no solo será de eso, sino que al principio habrá una evaluación inicial a partir de reuniones iniciales con el equipo coordinador para nosotros establecer, ¿no?, el punto de partida de la formación. Luego, durante la formación hay reuniones de seguimiento en el que podemos resolver dudas, en el que podemos analizar el progreso, ¿no?, del itinerario, y luego pues evidentemente como acabamos de decir, ese seguimiento por parte del formador para las sesiones 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8 aproximadamente, para el diseño de esa situación de aprendizaje y la corrección por parte del formador, ¿no? Bien, si estáis interesados, no dudéis en poneros en contacto en Escuela de Maestros, que adaptaremos, personalizaremos el itinerario para que dé respuesta a aquello que vosotros necesitéis, pero sobre todo para intentar avanzar un poco más en el proceso de formación y de transformación de los centros educativos. Muchísimas gracias.